Otra vez, WhatsApp, Facebook no funcionan y mi batería se está agotando, no puede ser. Hola familia, un gusto saludarles. No sé cómo te haya ido en la semana con la caída de las redes sociales, espero y no haya sido tan caótico. Pero antes de empezar quiero compartir contigo algo que nunca se agota y eso es el amor de Dios. Acompáñame a Salmos 36:7 y dice así: Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Juntos adoremos a Dios y descansemos en su gran amor. Bienvenidos. Solo a ti, la esperanza hoy se muestra por ti, solo por ti. Cuando te vemos, fuerza nos das para seguir. Nuestros miedos son quitados ante ti, Hosanna, Hosanna, eres el Dios que salva, digno de alabanza, Hosanna. Jesús, bienvenido. Corazones hoy se vuelven a ti, solo a ti. En tu reino vidas sanan por ti, lo sanas tú. Cuando te vemos, fuerza nos das para seguir. Nuestros miedos son quitados ante ti, Hosanna, Hosanna, eres el Dios que salva, digno de alabanza, Hosanna, Hosanna, ven aquí entre nosotros, Señor Jesús, bienvenido. Cuando te vemos, fuerza nos das para seguir. Nuestros miedos son quitados ante ti, Hosanna, Hosanna, eres el Dios que salva, digno de alabanza.
Hola, ¿qué tal? Excelente día, qué increíble poder estar en la iglesia, poder escuchar una clase de parte de Dios. Y hoy tengo el privilegio de compartirte algo que va a ayudar a nuestros corazones. La clase se llama Creciendo, reconociendo errores. Y antes de poder entrar de lleno, vamos a ver un poco el contexto de lo que estaba enfrentando Pablo en aquel entonces. Algo que estaba sucediendo era que habían sido convertidos discípulos, pero que proveían del judaísmo. Y algo que estaba sucediendo es que mientras que Pablo estaba predicando el mensaje, se habían infiltrado judíos creyentes en el Señor, y algo que les decían que para convertirse al cristianismo tenían que pasar antes por el judaísmo, es decir, tenían que circuncidarse y después de ser circuncidados, tenían que convertirse en cristianos. Entonces, Pablo estaba cuidando la doctrina, estaba no dejando pasar que otros enseñaran cosas que no estaban bien a los ojos de Dios. Y es por eso que está ahí enfrentando a ellos. Y el texto que vamos a revisar es precisamente eso, porque los judíos querían que la salvación fuera por obras. Y Pablo ya tenía otra perspectiva de lo que Cristo quería enseñarles en ese tiempo y que ya le había enseñado a Pablo y ya lo había enseñado a la iglesia. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a estudiar Filipenses 3 en el capítulo 4, ahí es donde vamos a iniciar nuestro estudio. Dice así: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Pablo les estaba diciendo, miren, ustedes que buscan que la salvación sea por obras, pues yo he hecho mucho más que ustedes. Y yo no estoy enseñando eso. Los judíos querían circuncidar a los creyentes, querían decirles, mira, tienes que pasar por el proceso de circuncisión. Pero Pablo decía, no tiene que ser por obras, tiene que ser por fe. Y es lo que vamos a ver este día acerca de las Escrituras. Vamos a seguir leyendo. Mira, dice así, versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era un fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía al pie de la letra. ¿Qué podemos ver en Pablo? Pablo estaba mostrando sus credenciales de alguna manera, pero no con el afán de presumir, sino más bien con el afán de decir, miren, ¿ustedes qué quieren? Que los discípulos gentiles se circunciden. Yo digo que no se necesita. Y estaba diciéndoles, mira, este soy yo. Y ya no se necesita la circuncisión. Yo que soy alguien que fui estricto, alguien que fue un fariseo, alguien que veía con lupa las tradiciones judías, alguien que cumplía al pie de la letra el ritual de la circuncisión y todo lo que implicaba la ley mosaica. Decía Pablo, les decía, no es necesario. Ustedes dicen que han hecho obras y obras, pues yo he hecho más que ustedes. Y Pablo les decía, miren, he hecho eso y todo esto. Y aún reconocía que él era un fanático que quería destruir la iglesia. Y nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos que Jesús se le apareció a Pablo y tenía un propósito. Tenía un propósito de Dios para Pablo. Ya lo que vemos aquí es cómo él en su corazón les decía, no se necesita, yo
los llevo por mucho a ustedes que quieren meter esa doctrina incorrecta de que se tienen que circuncidar. Pero mira, algo que vemos aquí es el corazón de Pablo de defender la doctrina. Entonces, en el versículo 7, dice así: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Mira, algo que vemos aquí. Decía, todo eso del judaísmo ya quedó atrás. Una vez que murió Jesús en la cruz, todas las reglas religiosas en cuanto al culto se quedaron atrás, ya no sirven, ya no funcionan. Y algo que dice Pablo es por lo que Cristo ha hecho. ¿Pero qué hizo Cristo? Ir a la cruz. Fue a la cruz precisamente para darnos vida, y Pablo lo había entendido, y eso no tenía comparación. Y todo lo demás ya no servía. Para Pablo, ver a Jesús como sacrificio no tenía comparación, y lo describe en las Escrituras. Él entendía la riqueza de conocer a Cristo es mucho mejor que toda la ley. Era mucho mejor. Y Pablo, en su gratitud de ser perdonado, decidió amar a Cristo. Y eso era lo más valioso. En el corazón de Pablo estaba la necesidad de estar unido a Cristo. No había más gozo que eso, estar unido a Cristo. Y ya no confiaba en lo que hacía, ya no confiaba en la regla estricta, ya no confiaba en ver las Escrituras con lupa. Ahora confiaba en la fe en Jesús. Y eso era lo que estaba defendiendo. Eso era lo que estaba defendiendo en su carta a los filipenses. Y decía, esto es más valioso. Pablo entendía y transmitía lo que era la justicia desde el punto de vista de Cristo, desde el punto de vista de la fe. Y eso era algo muy, muy valioso. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, pensemos nosotros. Pensemos en nuestro día con día. Y algo que podemos ver es, Pablo enfrentaba situaciones de doctrina con las personas que hablaba de la fe. Y yo me pregunto, ¿qué tanto nosotros como creyentes tenemos ese tipo de situaciones de defender nuestra fe? Por ejemplo, Pablo defendía la fe, la sana enseñanza en contra de las personas que decían que tenían que ser circuncidados, y por eso da todos estos argumentos. Pero pensemos, ¿nosotros tenemos esas situaciones con las personas? Pensemos, ¿compartimos nuestra fe? ¿Qué hacemos con nuestra fe? Y debemos de ponernos de alguna manera como Pablo veía las cosas. Y podemos ver que Pablo tenía que estar cuidando la sana enseñanza. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestro día con día, en nuestro caminar? ¿Qué hacemos con la fe? ¿Cómo es nuestra lucha en la fe? ¿Cómo compartimos nuestra fe? O quizá a lo mejor ya somos como los fariseos, ya somos como los judíos, que creemos que vamos a alcanzar la salvación por las obras. ¿Cómo somos? Pensemos. ¿Cómo es? La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo más que nada católico. Y
Y pensemos, todo eso que quedó atrás en comparación con Cristo, no le llega nada. ¿Por qué? Porque al encontrar a Cristo, nos produjo alegría, nos produjo gozo. Pero ¿será que tenemos ese gozo? ¿Será que tenemos ese corazón como el que tenía Pablo de decir, yo quiero estar unido, yo quiero estar cerca de Dios, cerca de Cristo? ¿Será que nosotros entendemos la crucifixión de Jesús en su plenitud? ¿O será que anhelamos las cosas del pasado? ¿Es en nuestro corazón estar unido a Cristo? ¿Es en nuestro corazón el deseo de llegar a ser uno con Él? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Consideramos que lo que vivimos en el pasado todavía tiene valor? ¿Nuestra vida pecaminosa tendrá valor? Claro que no. Pero si tenemos algunas cosas que aún las consideramos como valor, debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué cosas las tenemos como valor? Mira, Pablo decía, yo las considero sin valor. Y pensemos en nuestra vida. Pecados que todavía no los hemos considerado basura. Pecados que hacíamos antes y que todavía los traemos en la actualidad. Pensemos. Tenemos el corazón de Pablo de decir, eso ya no sirve. Para Pablo fue toda la ley, todo lo que hacían, pero para nosotros, quizá la mayoría de nosotros no venimos de un trasfondo como el de Pablo. Pero ¿qué tal otras cosas de nuestra vida? A hoy en día debemos ver que todo gira alrededor de Cristo. Nuestra fe debe estar en Cristo. Nuestra justicia ya no sirve, ya no funciona porque nuestra capacidad de justicia queda atrás. Solamente la justicia de Cristo es lo que importa. El hecho de ser perdonados por medio de la cruz de Jesús, eso es lo más valioso que tenemos. Pero quizá para nosotros ya no es tan importante. Quizá para nosotros la cruz de Jesús ya pasó un término secundario porque disfrutamos de las bondades de Dios. Y eso no es malo. Lo importante es que estemos llenos de gratitud. Porque en el pasado cometimos errores. En el pasado hicimos cosas que decirlas son desagradables, son vergonzosas. Pero gracias a Cristo, ¿sabes qué pasa? Estamos en otro punto, estamos en otro nivel. ¿Por qué? Porque reconocimos nuestros errores, porque dijimos, ya no lo vamos a volver a hacer, así como le pasó a Pablo. Pablo reconoció, yo perseguía a la iglesia, yo quería destruir a la iglesia, pero toda esa ley anterior no sirve. En el caso de Pablo era ley, en el caso de nosotros, tú tienes que saber qué cosas del pasado tú dejaste atrás por seguir a Cristo. Pero el punto es, ¿tienes ese mismo fervor? ¿Ese mismo corazón de servirlo? El hecho de que estemos confinados no debe de llevarnos a bajar nuestras expectativas. No debe de llevarnos a bajar nuestras oraciones, nuestro compromiso con nuestra lectura bíblica. No, eso nos debe de llevar a ir más adelante, a querer conocer más a Cristo. Piensa, ahora en la pandemia, ¿ha bajado tu fervor por Cristo? ¿O se ha incrementado? Errores hemos cometido muchos. Pero ¿cuál es la oportunidad que nos da Dios ahora? De que sigamos adelante. De que si nos hemos equivocado, cambiemos y nos volvamos a Dios, vivamos en arrepentimiento y digamos, no lo vamos a volver a hacer porque Jesús fue a la cruz.
Porque todos esos errores que cometí en el pasado son perdonados gracias a Jesús, porque la ley nos condenaría. Pero pensemos, ¿queremos estar caminando al lado de Cristo? Como Pablo decía, si yo quiero estar unido a Cristo, yo quiero seguir conociendo de Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿queremos lo mismo que Pablo quería? ¿Queremos estar unidos con Él? ¿Con el Señor, así como Pablo anhelaba? ¿Realmente deseamos tener una fe auténtica en Cristo? ¿O ya las cosas del pasado, las que eran basura, nos empiezan a jalar? Piensa, ¿cómo está tu vida hasta este punto? ¿Cómo está tu corazón? Y el propósito es que puedas ver el corazón de Pablo, de su anhelo, de su deseo de estar cerca de Cristo. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Cuál era el corazón, el deseo de Pablo? Seguir conociendo a Cristo, y cada uno de nosotros como discípulos debemos tener ese mismo anhelo. No decir, es que ya este pasaje lo he leído una y otra vez, es que otra vez leer completamente la Biblia ya lo he hecho una y otra vez. Es que esa prédica que me dieron ya la he visto, ya la he escuchado infinidad de veces. Debemos de tener mucho cuidado cuando nuestra vida es monótona. Cuando decimos ya no hay más que aprender. Mira, Pablo, un experto de la ley, un conocedor de las escrituras a detalle, decía, quiero conocer más de Cristo. Y si él con su corazón quería conocer más de Cristo, ¿cuánto más nosotros debemos conocer y llenarnos de su palabra? De decir, ¿qué me va a decir Dios hoy? Esta mañana, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a hablar a mi corazón? ¿Y qué va a hacer que me arrepienta? Piensa. ¿Qué te va a hablar al corazón? ¿Sabes? A veces somos descuidados en nuestro estudio de la Biblia. Y cuando somos descuidados y cuando no es nuestra prioridad, refleja que no queremos conocer a Cristo. Por eso es de suma importancia que escudriñemos las escrituras, que analicemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pablo lo anhelaba, tú debes anhelarlo, yo necesito anhelarlo. Y algo que decía Pablo era experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Sin duda, fue algo que cuando las mujeres fueron a ver a Jesús en la tumba y no estaba, y que se les apareció el ángel y les dijo, ha resucitado, su corazón se llenó de gozo. Saber que Jesús fue resucitado. Y Pablo aquí decía, quiero experimentar de ese poder. Es un poder sobrehumano. Pero ¿cómo lo vas a experimentar? ¿Cómo lo voy a experimentar? Es caminando al lado de Cristo. Quererlo conocer. Cuando tú tienes un corazón de querer conocer a Cristo, ¿sabes qué vas a experimentar? Lo mejor de la vida, a su lado. Eso es lo que va a pasar. Y Pablo decía, quiero experimentar ese gran poder. Pablo no quería un poder humano, quería el poder espiritual. Y cada uno de nosotros necesitamos anhelar ese poder. Necesitamos anhelar el corazón de Pablo, de decir, quiero experimentar, quiero ver milagros en mi vida de manera espiritual. Debemos de pensar y decir, ¿qué voy a hacer para Dios? ¿Cómo le voy a servir? ¿Cómo quiero? Quiero que Dios muestre su poder en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste eso a Dios? De decirle, quiero experimentar el poder
de tu resurrección en mi vida, para que las demás personas se salven, para que las demás personas lleguen a la presencia de Dios. ¿Qué tanto le pedimos eso? Pero buscamos más, que nos conceda cosas de este mundo. ¿Qué tanto le pedimos a Dios? Que se muestre su poder en nuestra vida. Ya lo que decía Pablo, sufrir con Él y participar en su muerte. Como seres humanos no queremos sufrir. Queremos llevar una vida tranquila, una vida en paz, una vida donde solamente queremos la comodidad. Y Pablo decía, quiero sufrir con Él. ¿Por qué en el corazón de Pablo deseaba sufrir con Cristo? Porque él entendía que era más poderoso vivir al lado de Dios que lejos de Dios. Tenemos que analizar cómo está nuestra vida. Tenemos que ver qué tanto sacrificamos por los que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que ver qué tanto servimos a los demás. Quizás estás cansado, quizás estás pasaste un día de trabajo, tuviste muchos desafíos, muchos problemas y llegas a tu casa y necesitas servir, necesitas dar. Y ya no puede, tu cuerpo te dice, vete a acostar, vete a ver la tele, vete a hacer otra cosa, relájate. Pero sabes, Pablo decía, hay que sufrir por el mensaje, hay que sufrir y los primeros que tenemos que servir y que los que tenemos que sacrificar son por los que tenemos a nuestro alrededor, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu colonia, donde sea. Pablo decía, yo quiero sufrir. Nosotros sabemos cómo Pablo sufrió por el evangelio, cómo lo golpearon. Pero nosotros no estamos dispuestos, somos discípulos de Jesús. Y no estamos dispuestos a sufrir por Cristo. No estamos dispuestos a ir y hablarle a una persona del mensaje por miedo al rechazo. Pero entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra disponibilidad? ¿Dónde está esa frase que dijimos, el Señor Jesús es nuestro Señor? ¿Dónde está? ¿En realidad queremos vivir al lado de Dios? ¿En realidad queremos participar en su muerte? Para Pablo era muy claro. Para Pablo hay que participar en su muerte, hay que sufrir por él. La sociedad nos dice, no tienes que sufrir, tienes que vivir tranquilo, en paz. Y eso se infiltra en la iglesia. Eso se mete en la iglesia y perdemos el suelo, perdemos de vista que necesitamos sufrir con Cristo. Debemos de pensar, ¿qué tanto servimos? ¿Qué tanto sacrificamos en la iglesia? ¿Qué tanto nos esforzamos? ¿Qué tanto servimos a Dios? Y dice en el versículo 11, dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Qué quería Pablo? Él quería, yo quiero resucitar. Yo quiero que el día final, el día cuando se va a terminar todo, llegue ya. Eso quería Pablo, quería que almas se salvaran, pero él decía, yo quiero también experimentar el poder de la resurrección. No sé cómo va a ser, pero quiero experimentar, quiero sentir la resurrección. Estamos enfrascados en el día con día, en que si tenemos dinero, en que si tenemos casa, en que si tenemos comida, en que si tenemos esto otro, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos enfocados solamente en eso. Pero no nos enfocamos en la vida eterna. Lo dejamos como un segundo término. Lo dejamos como algo, pues, cuando se toca el tema está bien. Pero nuestro día con día, en nuestras oraciones, hablamos más de cosas de este mundo. Y Jesús nos decía en sus evangelios, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Y hay pasajes en Lucas, en Mateo, donde dice, ¿para qué se preocupan
Si por más que se preocupen, no van a poder extender su vida. Las preocupaciones no van a resolver los problemas. Y mira, Pablo decía, yo quiero experimentar eso. Yo quiero que esa sea mi prioridad, sentir el poder de la resurrección. Pregúntate, ¿qué tanto piensas en eso? ¿Qué tanto piensas en el día que vas a morir? Desafortunadamente, hemos experimentado todo este tiempo muertes, personas que sufren. Y de alguna otra manera Dios nos ha hecho reflexionar en qué va a ser cuando dejemos este mundo, cuando dejemos el último aliento. ¿Cómo va a ser? Pensemos, si estamos vivos, pensemos más bien cómo vamos a terminar nuestra carrera. Pensemos si vamos a mantenernos firmes hasta el final. Pensemos si anhelamos de veras la vida eterna. Pensemos si realmente queremos estar con Jesús en la eternidad. Pablo decía, yo quiero experimentarlo, yo quiero estar con Jesús. Yo no anhelo otra cosa más que estar con Jesús. Pregúntate, ¿quieres estar con Jesús en la eternidad? Experimentar el poder de la resurrección. Yo creo que muchos de nosotros sí lo anhelamos y sí lo queremos. En el pasado cometimos muchos errores. En el pasado hicimos cosas que no nos gustaría decir. Cometimos muchos errores. Así como Pablo lo hizo, mató cristianos. Estuvo de acuerdo. Pero gracias a Jesús, Él lo sacó de ese mundo y lo trajo a su iglesia. Y lo mismo hizo contigo. Lo mismo hizo contigo. Te sacó de donde estabas, donde era basura, y te trajo a su presencia. Y ahora Él quiere que estemos cerca de Cristo. Él quiere que estemos unidos a Cristo para que un día, cuando dejemos este mundo, cuando venga por segunda vez Cristo, resucitemos. Y así como dicen Tesalonicenses, seamos levantados y nos encontremos en las nubes con Cristo. Mi deseo es que resucitemos todos, que nos mantengamos firmes hasta el final y un día vernos con Jesús en la eternidad. Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios Padre del cielo, gracias te damos por este día que nos das. Gracias por tu amor, por tu cariño, por tu enseñanza, por las escrituras, porque usaste a Pablo para enseñarnos hoy en día. Gracias de verdad por todo esto. Acompáñanos, por favor. Gracias, ayúdanos a tomar lo que nos dice tu palabra, arrepentirnos de las cosas que no están bien y vivir una vida de servicio activo para ti. En Jesús oramos todas estas cosas, Padre. Amén. Gracias, que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bendecido día para todos, esperando se encuentren bien. Mi nombre es Jorge Ángel Cortés, mejor conocido como Chaco, del Ministerio de Solteros, y en esta ocasión quiero compartirte el mensaje que te manda Dios para tu ofrenda semanal. Primero que todo, quiero preguntarte si alguna vez te has preguntado cuáles son algunos de los motivos por los que tenemos que ofrendar. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 8:22 en la versión NBI. Dice así: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Con esta cita bíblica quiero tocar el punto de la siembra y la cosecha. Como tú ya sabes, un solo grano de maíz se ve muy pequeño, pero cuando lo plantas y crece, produce mazorcas que dan entre 600 y 800 granos de maíz. De la misma forma, esa ofrenda que tú das, tenlo por seguro que se te está multiplicando. ¿Cómo? Con vida, con salud, con trabajo, con el cariño de tu familia, con la iglesia. Recordemos que Dios siempre es el primero en dar, ya que Él en su amor infinito nos creó, nos tocó con su Espíritu Santo, y debemos de tener un corazón siempre agradecido con Dios
por todo lo que nos bendice y apartar esa parte que le corresponde a Él. Acompáñame, por favor, a una oración. Nuestro bendito Padre Dios, te queremos dar las gracias porque nos permites, Dios, tener un corazón agradecido contigo. Ayúdanos en todo momento, Padre amado, a poder ser generosos, a poder apartar esa parte que a ti te corresponde, aunque realmente te corresponde todo. Queremos, bendito Rey amado, que tú pongas ese corazón generoso, que podamos ser desprendidos, Dios, para poder dar esa colecta que pues muchas veces ha ayudado a los hermanos que están en situaciones de economía, Dios, principalmente también por mí, Padre amado, porque muchas veces me han ayudado a mí, Dios. Pedimos, bendito Rey, que tú pues puedas también bendecir, Padre, esa colecta que tan generosamente todos los hermanos dan, Dios. Gracias, bendito Rey, por la vida, por las bendiciones que siempre nos das. A través de Jesucristo, tu Hijo amado, te oramos y te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor. Amén. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier.